Listo. Muy buenos días. Dios los bendiga. Entonces, empecemos este tiempo en oración. Jenny, porfa. Amado Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por este tiempo. Lo entregamos en tus manos, te pedimos que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, ministrándonos, Señor, que podamos llevar esto cada día en nuestras vidas, Padre. Oramos por amores que no han llegado. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser perseverantes, a entender que esto es un tiempo maravilloso donde podemos prepararnos, donde podemos aprender cada vez más de ti, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, nos des entendimiento, que nos ayudes, Señor, para poder entender cada cosa que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Entregamos este día de vida en tus benditas manos. Te pedimos que hoy sea un domingo de bendición, donde no solamente podamos dedicarnos a ti esta mañana, sino que también tengamos un tiempo maravilloso con nuestra familia, donde sea tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Padre, te pedimos que esta mañana nos acompañes y que hoy sea un día de bendición en tus benditas manos. Amén. Amén y amén. Bueno, tenemos una lección muy especial para el día de hoy, no diciendo que las demás no sean importantes. Pero me gustaría empezar este tiempo, digamos, haciéndoles una pregunta. ¿Qué tan importante es Jesús para este tema de enseñanza? Pues yo creo que Rápido y corto. Jesús rodea todo, ¿no? O sea, todas nuestras vidas, porque como dice allí en Colosenses 1:16, dice que por Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que somos, todo lo que vemos es gracias a Él y a su sacrificio, ¿no? Yo creo que Jesús representa eso como gracia. ¿Qué tan importante es Jesús Dentro de este ejercicio que estamos haciendo? dentro de la oración? Enseñanza, dentro de... Para mí es muy importante cada día conocer más a Jesús, la persona que estoy confiando. Entre más lo conozca, más se aferramos a él. Amén. Digo que no es todo. La clase se llama Verdades Fundamentales, Vivir la Verdad. Él lo es todo, Él es lo central de todo esto. Gracias a Él es nuestro Salvador. Entonces, yo considero que eso es más importante. Amén. Luis Gabriel. Para mí, que tenga yo siempre el temor de Dios en mi corazón y poderlo compartir a las personas que me rodean, darle la oportunidad de conocer a esa persona que nos libera, que nos sana, que nos limpia, que nos restaura, que nos muestra el reino de los cielos. Amén. Dora. Para mí Jesús es muy importante primeramente en mi vida y en todo lo que hacemos sin Él no somos nada. Amén. Juan Carlos. Para mí, Jesús y los demás elementos de la Santísima Trinidad, el Padre, Jehová y el Espíritu Santo son mi primer gran y único amor en la vida. Amén. ¿Cómo se llama? Victoria. Victoria, hola. Para ti, ¿qué tan importante es Jesús? Mucho. ¿Mucho? Amén. Ella es como el papá, Sí, de pocas palabras. de pocas palabras. Pero, Así funciona pero lo digo la todo. genética. Así funciona la genética. Muy científica. Pero entonces, sí, ¿qué tan importante es ser Jesús para nosotros? Mucho. Pues Jesús es un ejemplo de vida. Siempre en la iglesia nos enseñan a caminar como a Jesús, enseñándonos sus principios y sus valores. Amén. Amén. Sí, Jesús para mí es cambio, transformación, ejemplo, atributos, carácter. Amén. Bueno, ¿por qué preguntaba esto? Porque realmente es en la persona de Él que está todo. Nosotros podemos hablar de oración, podemos hablar de tiempos proféticos, podemos hablar de perdón, de restauración, de milagros, ¿sí? Pero todo está relacionado con Él. Él es el centro, Él es la médula. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, ¿de qué Evangelio estamos hablando? Del Evangelio de Jesús. No del Evangelio de San Marcos, del de Juan, del de Lucas, del de Mateo. Estamos hablando del Evangelio de Jesús. Y cuando hablamos de esos 4 apóstoles, ¿sí?
¿Cuál es el centro del evangelio de ellos? Jesús. Jesús. ¿Cuál es el evangelio que predicaba Pablo? Jesús. ¿Sí? Esto no tendría sentido si nosotros no confiáramos en Jesús. Nosotros, ¿para qué estamos caminando al estilo de Jesús? ¿Para qué le estamos buscando? Para ser salvos. Obviamente, la idea es que con nuestra vida podamos llevarnos a más de uno, ¿sí? Pero, ¿quién es el que se los va a terminar llevando? ¿Nosotros? No, Jesús mismo es el que hace el cambio, la transformación. Entonces quería hacer ese preámbulo para que entendiéramos realmente la importancia de la clase de hoy. Entonces dice, Jesús, mi amado Salvador. Dice acá en 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para qué murió el Señor? Para que nosotros dejemos de vivir para nosotros mismos. Y mi plan de viajar, y mi Decameron, y mi estudio, y mi todo, realmente todo eso pierde valor. Porque si el día de mañana viniera Jesús, o hoy mismo viniera Jesús por su iglesia, es en la fe en Él lo que nos va a garantizar que nos vamos. Él no nos pide nada, solamente que le creamos. En el libro de los Hebreos, cuando habla acerca de las personas que desobedecieron, y eso lo veíamos la clase pasada, nos habla acerca de que el pecado de ellos fue no creer. ¿Por qué terminaron dando 40 años vueltas en el desierto? ¿Sí? Porque no creyeron. Y al no creer, no obedecieron. Si nosotros creemos, obedecemos. Si nosotros creemos, empezamos a vivir no para nosotros, sino para Jesús. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, vamos a ver cosas particulares acerca de Jesús. Y lo primero es, digamos, lo que tiene que ver con la promesa de Él cumplida en nuestras vidas. Jesús como promesa de Dios para el hombre, ¿sí? Tiene que ver con que en algún momento el Señor vio claramente necesario que viniera Jesús en algún momento de toda esa creación a nuestras vidas. Mientras tanto, pues al hombre que le tocaba depender de Dios, depender de la misericordia de Dios, estar muy pendiente de lo que Dios les estaba diciendo, cumplirlo para tener por lo menos una mediana oportunidad de ser rescatados. Pero ya cuando viene Jesús, viene por cuenta de ¿qué? Por una promesa que venía establecida desde el principio. Esto lo podemos ver en Génesis 3:15, en donde vemos que Él juzga a la creación, digamos en este caso, encerrando a lo que tenía que ver con el hombre, con la mujer y con Satanás, porque todos tuvieron mucha o toda la responsabilidad. Entonces, cuando viene ese juicio, viene un juicio sobre Satanás y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es algo que vamos a ver más ampliamente en la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a hablar del pecado. Y ahí aparece claramente lo que tiene que ver con el juicio. Pero entonces aquí, como parte del juicio que le estaban imponiendo a Satanás en su momento, viene esta profecía. Y aquí, ¿qué es lo que nos está hablando? Que primero viene una simiente de la mujer, y esa simiente va a enfrentarse a la simiente de Satanás. La simiente de la mujer es la humanidad como tal. Pero de esa humanidad, ¿quién sale? Sale Jesús. ¿Sí? Porque Jesús no salió de otro lado. Si bien en algún momento la obra, digamos, como de venida del Señor Jesús, ¿sí? Ya el cumplimiento de esa promesa viene por algo sobrenatural, como es que el Espíritu Santo venga y reposa en el vientre de una mujer. La mujer era humana. Entonces, obviamente Jesús viene a ser también humano. Entonces viene a ser simiente de esa humanidad. Y Satanás, pues todo lo que tiene que ver con la maldad y todo eso, no quiere decir que venga una raza específica de Satanás, sino que la misma maldad en sí
que corría por la corrupción de la carne humana, ¿sí? Esa es la simiente de Satanás. Una persona que no ha vuelto su corazón a Cristo viene a ser parte de esa simiente, hasta que no se vuelve al Señor Jesús. Y con esto no diciendo que sean hijos de Satanás y que ya tengamos que juzgarlos, nosotros estuvimos en esa condición, ¿sí? Solamente que fuimos redimidos. La simiente de la mujer, que es Cristo, le asestaría la derrota definitiva a Satanás, al mal y a la muerte. Así como está en esta promesa, dice que esta te herirá en la cabeza, ¿sí? Hablando de acerca del golpe que le daría Jesús a Satanás, a sus planes, ¿sí? Y que aún así Satanás pues trataría de herir a Jesús. Recordemos que para Satanás una victoria era haber matado a Jesús, ¿sí? Pero parte de ese plan de herir en la cabeza a Satanás era precisamente que Jesús muriera, ¿sí? Utilizó los planes del enemigo para darle el revés, ¿sí? Sí, tal cual. Era necesario que él muriera, ¿sí? Si no hubiera muerto, no habría resurrección, ¿sí? Entonces, ahí es donde está realmente la fortaleza del asunto. ¿De dónde viene esta promesa? O sea, ¿de dónde viene el cumplimiento? ¿Por dónde iba a venir el cumplimiento de esta promesa? Dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, desde los días de la eternidad. Entonces aquí está hablando puntualmente de un lugar donde vendrá el cumplimiento de esa promesa, esa simiente, ¿sí? Y es Belén. Por otra parte, viene acá en Lucas 2:1-5, donde dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que en todo el mundo fuese empadronado, Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dentro de los planes de José estaba que se cumpliera la profecía de Jesús. Quizás no. Quizás él está de pronto hasta gringo de que eso iba a pasar así, ¿sí? Pero él tenía su realidad en ese momento, tenía una responsabilidad con su esposa, tenía una responsabilidad con su hijo, y lo que dice el gobierno pues es ley. En ese momento, ¿qué fue lo que promulgaron o qué era lo que estaban ordenando? Era un censo. Todos tenían que ser censados para saber cuántas personas había realmente. ¿Dónde debían ir para ser censados? A su lugar de nacimiento, de donde ellos eran, de donde venían, de donde crecieron. Y la ciudad de crecimiento y de desarrollo de José en sus principios fue Belén. Y por casualidad estaba escrito que Jesús debía venir de allí. Sí, nuestro Salvador debía venir de allí. Entonces, más que una coincidencia, era una diosidencia, era un propósito de Dios, y todo eso tenía que ir cumpliendo. Entonces, en un tiempo donde, preciso cuando tenía que nacer Jesús, fue cuando salió el censo. Entonces allá fue María y su esposo a ser censados. Y bien sabemos que fue lo que vino, que allá nació Jesús de Nazaret, cumpliéndose lo que estaba profetizado. Hay un tema con lo profetizado, ¿sí? Y es que Jesús no viene en un tiempo, digamos, como específico conforme a la palabra de Dios, sino viene en un tiempo en el que el Señor sabe que realmente es perfecto, que es necesario, ¿sí? Es un momento de crisis, es un momento donde las tensiones políticas, las tensiones de religiones, las tensiones en la misma fe, ¿sí? Todo está así como una olla a presión. Y viene Jesús a traer paz en medio de toda esa tormenta.
porque era necesario que eso pasara. Pudo haberse cumplido hace muchos años, pero realmente escrituralmente no habla acerca de un tiempo, pero todo el tiempo hablan de que va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Y aquí viene realmente el cumplimiento de eso. Y dice en Gálatas 4:4-5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí?, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay un tema que tiene, que es un poquito como más avanzado, pero digamos lo toco para picarlos, ¿sí? Hay un tema que habla acerca de las dispensaciones de Dios, ¿sí? Las dispensaciones hablan acerca de tiempos durante todo lo que nosotros hemos vivido como humanidad. Eso está relacionado directamente con lo que tiene que ver con las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Hay tiempos por años, ¿sí?, donde el Señor estableció que iba a cumplir ciertas cosas. Cuando viene Jesús, empieza una dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Desde que el Señor Jesús viene hasta nuestros días, todo aquel que hubiera pecado, todo aquel que en algún momento, ¿sí?, hubiera fallado, que es prácticamente toda la humanidad, pero cree en el Señor Jesús, tiene la posibilidad de ser salvo. No por un sacrificio propio, ni por darse lapo, ni por hacer cultos, ni ritos, ni demás, sino realmente solo por el hecho de creer. Y el que cree, volvemos y decimos, obedece. Una persona que dice, no, pero si yo soy de Dios, si yo soy hijo de Dios, pero uno ve que no sale de la cantina, si uno ve que le pega a la mujer, si uno ve que se la pasa diciendo mentiras, si uno ve que se la pasa haciendo una cantidad de cosas, ¿sí?, realmente, ¿qué es lo que demuestra? Que no cree. Es eso, es simple como eso. No, es que ese es hijo del diablo. No, simplemente es que no ha creído en el Señor Jesús. No ha creído, tiene que creer para empezar a obedecer. Entonces, tenemos esa dispensación. ¿Cuándo se acaba? Cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Ya de ahí para adelante viene otra dispensación, ¿sí?, que ya tiene que ver con todo lo que está escrito y profetizado, ¿sí?, del final de los tiempos, lo que tiene que ver con el anticristo, lo que tiene que ver con el milenio, lo que tiene que ver con todas esas cosas. Pero estamos en esa dispensación, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando viene ese cumplimiento del nacimiento de Jesús, empieza eso. El Señor, en su misericordia, sabía cuál era el tiempo perfecto para que empezara toda esa dispensación. Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que efectivamente, como lo dice Efesios, nosotros no somos salvos por obras, sino realmente por gracia, ¿sí? Entonces, no es tiempo de fresquearnos, es tiempo más bien como de escuchar más al Señor y obedecer. No empezar a negociar cosas que de pronto, el día de mañana, cuando venga el Señor Jesús, de pronto nosotros lo que estemos dando a entender es que no hemos creído simplemente porque no estamos obedeciendo. Entonces, esa es una parte. Es un tema, pues, obviamente mucho más amplio, pero ahí como para que se piquen de seguir estudiando, para que sigan con el seminario. Vamos a leer esta cita. Esto está en Mateo 2, 1 al 23. Y vamos a ver cómo se va cumpliendo cada una de las cosas que están aquí. Entonces tenemos Mateo 2, 1 al 23. Cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Un momento. Aquí, digamos, vemos cómo se cumple lo que está acá. Se menciona a Jesús, ¿sí?, de una vez, sin que nadie lo conociera. En este momento, ¿cuál era el corre-corre? En este momento el corre-corre era
el empadronamiento, el censo, José con el burro, con su esposa embarazada, todos corriendo, todos, cada quien en su ocupación, pero acá mientras tanto vienen unos reyes de otro lado. Y vienen preguntando ¿por quién? Por el rey de los judíos que ha nacido. Entonces, por ese lado vamos bien, porque dice, se menciona a Jesús como rey de los judíos, recordando su posesión como Mesías que reinará. Sigamos, por favor. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Sigamos. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Aquí, digamos, se cita lo que está escrito acerca de Jesús con respecto del lugar en donde nacería. Sigamos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacednoslo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiéndolo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Aquí hay una de las cosas, y es que hay una interacción constante de Dios con los hombres, ¿sí? Y digamos acá, así como bien en un principio se les había indicado a los reyes, ¿sí?, que siguieran la estrella porque allá iba a nacer el rey de los judíos. Asimismo, el Señor acá en el versículo 12 nos dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, ¿sí?, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué les hubiera pasado a ellos? Seguramente Herodes los habría apresado, los habría matado, algo habría salido de eso, los habría obligado a buscar al mismo Jesús, y eso no era voluntad de Dios. Sigamos. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazaret. Amén. Vemos cómo en esa interacción, primero el Señor le habla a José diciéndole que huya, ¿sí? Y entonces ahí, digamos, estaba el tema de que si bien estaba lo del censo, ¿sí?, así mismo como fue censado, así mismo el Señor le dijo, ya despegué de aquí.
Y por otro lado, también cuando muere Herodes, el Señor también le indica que empiece como a devolverse, ¿sí? Y todo se empieza a aparejar una vez más en cumplimiento de todo lo que ya estaba profetizado. Estaba lo de Belén, estaba también lo de Nazaret, estaba también lo de la matanza de los niños. Todo ese tipo de cosas ya estaban profetizados en la palabra de Dios. Ahora, vamos a otra parte, que es la vida y la muerte de Jesús. Pero vamos a entender primero lo que era la vida de Jesús. La educación de Jesús, él tuvo una formación y crecimiento como cualquier niño judío, ¿sí? Cuando nosotros vemos la cultura judía, vemos como los niños desde muy niños no se les instruye solamente en ciencias, sino realmente en la fe, ¿sí? En el conocimiento y en la práctica de la Torá, ¿sí? Que la Torá pues no es más sino simplemente los 5 primeros libros de la Biblia, y son instruidos en ellos y los repiten, los memorizan, y para ellos eso es ley. No hay una libertad de culto allá. Para ellos el culto es Dios, tan simple como eso. Entonces así fue la vida de Jesús. Y dice acá en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dentro de la cultura judía no estaba solamente lo escrito, sino que también estaba la cultura hablada, la oral. Entonces ellos se reunían con sus maestros y los maestros les contaban historias y les contaban, digamos, como alegorías que llaman, cosas, digamos, como tipo parábolas, para que los niños entendieran qué era la vida del judío como tal y la relación que el pueblo judío tenía con Dios. Todo eso hace parte de la práctica, digamos, como normal, natural del pueblo judío. Y entonces así mismo crecían los niños, y los niños en medio de todo eso pues también hacían preguntas y todo ese tipo de cosas. De eso estaba llena la vida de Jesús en su niñez. Ya cuando empieza a crecer, pues uno por lo general, en un contexto donde no hay tecnología, donde no hay otras oportunidades tan abiertas como hay ahorita en esta civilización, en este estado de avance y modernidad que tenemos, por lo general uno terminaba haciendo la tarea de quién, de quién copiaba, ¿sí? De los papás, lo que aprendía de los papás. Entonces por eso aquí se ve también el cumplimiento del oficio que tenía Jesús, oficio humano, hago claridad, lo que él hacía humanamente. Dice aquí Marcos 6:3, cuando los del pueblo, ¿sí? Los de Nazaret, él va a predicar a Nazaret, ¿cierto? Porque él empieza a predicar en lo que tiene que ver con Galilea y con Capernaum. Pero ya cuando vuelve a los suyos, ellos hacen esta pregunta: ¿no es este el carpintero, como, por favor, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es como si nosotros hubiéramos nacido en mi barrio, en el Rosal de Sur, ¿sí? Y viví ahí hasta los 10 años, algo así. Fui, viajé, y de pronto mi vida no era la mejor allí, pero cuando vuelvo totalmente cambiado, renovado, cambiado por el Señor, y empiezo a predicarles. Dicen, pero luego no era el hijo de Don Ángel. Sí, o sea, sí, así, o sea, lo aterrizan a uno a lo mínimo, pero aquí están diciendo claramente cuál era el oficio de él, ¿sí? Dentro del pueblo. Era el carpintero. ¿No es este Alejo el que vivía por la otra cuadra de mi casa? Sí. El que escuchaba metal y el que gritaba los sábados así. Ese. Entonces aquí viene no solo el cumplimiento de un oficio humano, sino realmente como el cumplimiento del propósito. Esto que vamos a ver en este momento no es el propósito, pero es la tarea que él desarrollaba en cumplimiento de ese propósito. Lucas 4:18 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Jesús sabía que tenía múltiples labores, pero con un propósito específico.
¿Cumplía con esas labores? Claro que cumplía con esas labores. Mientras que se cumplía su propósito, Jesús tenía estas labores a desarrollar. Él era maestro, él era predicador y él era sanador. Dice acá en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hacía? ¿Qué era lo primero que hacía? Recorría los lugares, ¿sí? No se quedaba quieto. Él no tenía un puestico y una mesa donde decía, aquí les predico y aquí les sano y aquí les hablo de Dios. No, él recorría, él iba detrás de las personas. ¿Él qué hacía? Enseñaba. ¿Enseñaba en dónde? En las sinagogas de ellos. Si bien en algunos casos vemos cómo Jesús pregonó y predicó, ¿sí?, en lugares públicos y abiertos, ¿sí?, él lo que hacía era entrar a las iglesias. Él entraba a las iglesias a predicar. Y dice, enseñaba y que predicaba. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino. O sea, el cumplimiento de lo que el Señor en algún momento había establecido. Ahorita leíamos en Gálatas que venía un tiempo perfecto para que el Señor Jesús viniera. Este era el tiempo perfecto. Porque si bien Jesús en algún momento nació, pues habiendo nacido, pues no predicaba, ¿sí? Él tenía que vivir sus primeros 30 años de vida como un ser humano común y corriente, aprendiendo de esta humanidad. El Señor tenía que manifestarse, hablar, interactuar con nosotros a través de un ser humano, para que nosotros le pudiéramos entender. Yo veo ahí también un reflejo en la vida de Jesús desde que estaba pequeño, en que la humanidad, y más en ese tiempo, fuéramos conscientes de el propósito fundamental de Dios a la hora de que Él en verdad cumpliera sus mandatos, a la hora, digamos, de darle la prioridad a Él. Porque vemos que Jesús no solo estaba entre los que predicaban la escritura o la ley, sino que claramente su tiempo era dedicado para glorificar y alabar a Dios, ¿cierto? Y la muestra de lo que él aprendía con los maestros de la ley era que en tiempos pasados, antes de que él viniera, si hablamos desde la ley, Israel no cumplió ese propósito, ¿cierto? El pueblo elegido, el pueblo escogido, y por ende, llamémoslo así, la corrupción, la inmoralidad, el pecado como tal. Entonces Jesús plasma eso desde su niñez y queda escrito claramente por propósito de Dios, para que hoy en día nosotros nos demos cuenta cómo deberíamos fundamentarnos si en verdad le conociéramos desde que estamos pequeños, ¿cierto? Amén. Para que sigamos un lineamiento como Jesús lo hizo, ¿cierto? Porque no es solo de pronto, bueno, Él en su momento a cada uno nos moldea y nos tiene que llevar a que le conozcamos. Pero si es de un comienzo, como digamos, yo dijera hoy quiero tener un hijo y lo voy a criar apartadito, enseñarle la verdad sobre Dios, que sea temeroso, que esto, que aquello, y no pase eso de que tenga que estarse machucando como le ha tocado a uno. Amén. Para Sí. aprender y dejarse rediseñar ya siendo más viejo. Amén. Sí, Amén. exactamente. El ejemplo es Jesús, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ver esto un poquito más, digamos, como más profundo en una diapositiva más adelante, que tiene que ver precisamente con eso, que es algo que está ligado a lo que veíamos en Hebreos, la clase anterior. Entonces, él cumplía sus labores, ¿sí? Que si nosotros como iglesia podemos cumplir estas labores, ¿ustedes qué creen? Estamos ¿Sí? obligados. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Listo. Ahora, ¿cuál era el cumplimiento del verdadero propósito del Señor? El Señor no vino a sanarnos. El Señor no vino para que fuéramos prósperos. El Señor no vino para que tuviéramos paz. Ahí, digamos, había claramente unas labores a desarrollar, ¿sí? Pero realmente, ¿dónde estaba el centro de todo? En el golpe que el Señor le iba a dar a Satanás, ¿sí? No con eso en mente, sino realmente el de redimir a toda esta humanidad. Eso incluía darle en la cabeza a Satanás, pero realmente
todo esto es una historia de amor que arranca precisamente en Juan 3:16, ¿sí? Ahí se condensa, ¿sí? Que es tanto lo que Él nos amó, que Él mismo se entregó, para que nosotros creyéramos en Él y pudiéramos ser salvos, tener vida eterna. Entonces aquí empieza el cumplimiento. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él les hablaba esto a ¿quiénes? A sus discípulos. Pero ellos en su momento pues no lo entendían. De pronto uno podía entender, da su vida es dedica su tiempo, ¿sí? Es de pronto empieza a vivir, es por ellas. Pero aquí claramente estaba entregando su vida. Literal. Sí, literal, iba a morir por sus ovejas, ¿sí? Y como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino realmente para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, cuando nosotros vemos esto, Jesús entendía realmente para qué Él había venido. Si bien tenía que hacer todo esto, y no me malentiendan, toda esta campaña, era para que se dieran cuenta de que efectivamente Él era el que había de venir, ¿sí? Era necesario que la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, ¿sí?, viniera con todas estas señales y prodigios. Una persona que sanaba, una persona que enseñaba, una persona que libertaba a las personas. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo era que lo hacía. Aquí, digamos, cumplimiento de todas esas promesas venían precisamente en la predicación en Capernaum y en Galilea, que lo podemos ver en Marcos 2:1. También el llamado de sus discípulos, todo eso hacía parte de lo que Él tenía que hacer. También el anuncio de su muerte. Él no se podía quedar callado eso. Él no podía llegar y decir, ¡tadán! Me mataron, ya. No, Él desde antes ya estaba hablando acerca de que el templo tenía que ser destruido, ¿sí? Y de que Él iba a morir, de que Él iba a ser entregado en manos de pecadores. También las enseñanzas públicas que Él tuvo. Y por último, pues su crucifixión. Todo esto tenía que pasar para que todo lo que se había prometido se cumpliera. ¿Hay evidencias de que Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Ustedes qué creen? Sí. Sí hay evidencias. Unas de las que tenemos, digamos, como para esta clase, que son como las más generales, están ahí en la cartilla. Y quiero que vayamos un momentito a la cartilla para que la leamos, porque es un poquito como más extenso. Y aquí de pronto está como muy resumido y me parece importante que lo veamos. En la página 47 La que dice primera, nos dice primera, por favor. la ejecución de Jesús está registrada en muchas fuentes antiguas cristianas, como los 4 evangelios y varias de las cartas contenidas en el Nuevo Testamento, todo lo cual fue escrito en el siglo I cuando sucedieron los hechos. También muchas fuentes antiguas no cristianas reportan la muerte de Jesús. Flavio Josefo, final del siglo I, Tácito, principio del siglo II, Luciano de Samata, del principio a la mitad del siglo II, y Seapio, Sí. segundo o tercer siglo. Todos registran el suceso. El hecho de que estos no cristianos hayan mencionado a Jesús en sus escritos muestra que la muerte de Jesús fue conocida en círculos externos al cristianismo y no fue algo inventado por los cristianos. Entonces ahí hay evidencia, ¿sí? La historia, lo escrito, realmente ayuda a que uno pueda llegar y sacar y decir, no, vea, ahí está registrado. No, pero fueron los cristianos los que lo escribieron. No, fuentes no cristianas, filósofos conocidos. Digamos, Flavio Josefo es, digamos, como de ascendencia como árabe, entonces pues por tanto él no tenía una inclinación a creer en Jesús, pero era un hombre de ciencia, ¿sí? Era un hombre de hechos y registraba absolutamente todo lo que encontraba, y eso quedó en la historia. Y asimismo
pasó con otras personas, y aquí nos habla acerca de los tiempos. Entonces, eran personas que no estaban relacionadas directamente con eso. Entonces, ¿qué afán tenían de que nosotros tuviéramos ese registro como para que los cristianos creyeran? No tenían interés en eso, tenían interés en registrar, en hacer y cumplir su tarea. La segunda, por favor. Las probabilidades de sobrevivir a la crucifixión son muy escasas. La crucifixión y la tortura que algunas veces la precedía puede haber sido la peor forma de morir en la antigüedad. Muchas fuentes antiguas la describen, incluyendo a Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, quien cuenta sobre un hombre flagelado tan severamente que su carne fue cortada hasta el hueso. En otra parte informa que un grupo fue azotado hasta dejar sus intestinos expuestos. En un texto del siglo II titulado El martirio de Policarpo, se dice que el látigo romano exponía las venas y arterias de la persona antes de ser crucificada. Luego la víctima era llevada fuera de los muros de la ciudad, donde los soldados la empalaban con clavos a una cruz o un árbol. Ahí la dejaban colgando con un dolor atroz. A esto nadie sobrevivía. Por tanto, que Jesús hubiera recibido asistencia médica tras un retiro prematuro de la cruz, sus oportunidades de sobrevivir habrían sido poco prometedoras. Aún así, no existen pruebas de que Jesús haya sido bajado mientras aún estaba vivo o de que haya recibido atención médica de ningún orden. Según lo que está escrito, ¿cómo quedó la cosa ahí con Jesús? Totalmente. O sea, si lo que querían decir era que lo habían bajado para Sí, que para no atenderlo. muriera, es imposible. Ujú. Es lo que entendí. De hecho, el soldado le. Ajá, corroboró. Sí, Ujú. Primero, Sí. que Jesús tuvo la peor muerte que había en esa época, y segundo, que así hubieran intentado salvarlo, hubiera sido imposible humanamente. Ujú. Hay una participación aquí de Nicodemo y de José de Arimatea. Así es. ¿Qué fue lo que pidieron ellos? Pidieron el cuerpo. Así es. ¿Sí? Sí. Había una tumba de propiedad de José de Arimatea, Ujú. ¿sí? Y la idea es, se lo llevaron de una vez, fue para prepararlo y sepultar, ¿sí? Sí. O si no, hubieran salido más bien para el servicio de urgencias, ¿cierto? ¿Sí? Y se habría hecho mención de esto ahí. Alguna claridad acá, y es que aquí sí habla acerca de la ascendencia de Flavio Josefo, no sé si se dieron cuenta. Sí. Sí. Dice que Eres judío, contrario a lo que yo había dicho. Bueno, tercera. Dice, las opiniones médicas profesionales son unánimes en concluir que Jesús ciertamente murió como resultado de la crucifixión. Lo más probable es que murió del corazón. Para comprender este punto debemos decir que la ley judía establecía que si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21, verso 22 y 23. Además, como el otro día era sábado, un día especial por ser Pascua, no se permitía que hubieran crucificados, porque sería una afrenta a este día tan especial para ellos. Por eso se aceleraba la muerte de los crucificados, quebrándoles las piernas con un mazo. Ahora, al quebrar las piernas de un crucificado se evitaba que los pies que estaban clavados al madero sirvieran de base para seguir respirando, terminando en una muerte rápida por asfixia. El Evangelio de Juan informa que los guardias quebraron las piernas de los dos ladrones que habían sido crucificados con Jesús para acelerar su muerte, pero con Jesús no fue así. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19, versos 33 y 34. Ahora, se ha sugerido que el agua y la sangre santificaba fisiológicamente, que las experiencias físicas y emocionales de Jesús fueron tan terribles que tuvo un accidente cardiovascular al reventársele el corazón. Cuando sucedió esto, la sangre del corazón se mezcló con el líquido del pericardio, membrana que rodea el corazón. Por eso cuando la lanza del soldado rompió el pericardio, brotó la mezcla de agua, de sangre y agua. Esto fue una evidencia ante el militar romano que Jesús ya estaba muerto. Y si no lo estaba, cosa que no es cierta, la lanza del soldado lo mataría como una puñalada al corazón. Con este hecho se cumplía la profecía acerca de Jesús que dice: y
mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Zacarías 12, verso 10. Si Jesús realmente murió tal y como estaba planeado, entonces todas las promesas expresadas a sus hijos son creíbles y aceptables, y podemos tener la seguridad que se cumplirán. Amén. Entonces, ¿tenemos duda acerca de que hay evidencias de que efectivamente el Señor murió? Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, aquí podemos ver, pues digamos, algunas citas donde habla acerca de que el costado de Jesús fue traspasado, de que la profecía... ¿De qué murió? Ajá, sí, de que sí murió. De que la profecía acerca de que él había sido traspasado también fue cumplida. Y en Juan 19, 38 al 42 vemos cómo Jesús es sepultado. ¿Sí? Entonces, efectivamente, él murió. Ahora hablemos de no cómo quedaron las cosas hasta la muerte, sino realmente lo que pasó de ahí en adelante. La resurrección de Jesús y sus implicaciones. Lucas 24, en la segunda parte del 5 y hasta el 7, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que él os habló esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría el tercer día. ¿Quiénes decían esto? Los ángeles que estaban al lado de la tumba. Ellos les estaban recordando a ellos que efectivamente el Señor ya lo había dicho. Lo que pasa es que de pronto en ese momento uno decir, tengo a Jesús, una persona tan especial como lo es él, yo no me lo imagino muerto. ¿Sí? Entonces yo creo que ellos siempre pensaban, no sé, que él hablaba en sentido figurado, que él cuando se hablaba acerca de entrega o de muerte tenía que ver con disposición, vuelvo y digo, entrega de tiempo, no sé, sí, entregar su vida a sus ovejas, digamos, como dedicar su vida a ellas más que la muerte. Pero ya cuando ven que estaba muerto, ellos ¿cómo estaban? Estaban tristes. Ellos no estaban esperanzados. La misma cita del camino de Maús habla acerca de ellos cómo estaban. ¿Sí? Ellos estaban tristes. ¿Sí? Y cuando él viene preguntando, bueno, ¿y por qué están cabizbajos? Ellos les dicen, oiga, es que usted no ha escuchado lo que pasó. ¿Sí? Entonces ellos empiezan a expresar cómo estaban y realmente ellos estaban muy dolidos, pero no tenían en ese momento la más mínima esperanza de que su Señor fuera a resucitar. Como que lo que se les dijo, se les olvidó. ¿Sí? Entonces aquí viene los ángeles recordándoles que efectivamente el Señor había resucitado tal y como Él lo había dicho. Dice acá Juan 25 al 9, aquí hablando acerca de ya los discípulos, porque este primer mensaje pues lo compartió a quienes fueron los primeros que llegaron, las mujeres. Sí, porque ellos iban a arreglar el cuerpo, ¿sí? A hacerle, digamos allá, no es solamente que lo arreglaron una vez y ahí quedó, no, días después iban y digamos como que le retocaban otra vez las cintas con las que lo envolvían, otra vez lo aromatizaban, todo ese tipo de cosas. Dice acá, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Qué era lo que había pasado? Que ellos no habían entendido, ¿sí? Que era necesario que él resucitara. Y para resucitar, pues primero que tocaba hacer, pues morir. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy importante y muy hermoso dentro de todo esto, y es que el Señor les deja un claro mensaje dentro de lo que estaba pasando aquí. Los lienzos estaban puestos allí, y dice la escritura cómo estaban puestos. Dice, y el sudario, los lienzos
estaban puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sí? Eso tengámoslo muy presente. Entonces, ¿dónde estaban? Estaban allí en el lugar que habían dejado el cuerpo. ¿Y el sudario qué pasó? Estaba doblado y estaba acomodado, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hay algo que tiene que ver con un mensaje claro, ¿sí?, que el Señor les estaba dando allí, pero que de pronto nosotros, por hacer parte de otra cultura, no tenemos conocimiento de qué quería decir este mensaje que nos estaba dejando el Señor. El hecho de que Jesús hubiera dejado los lienzos en el lugar donde estaba su cuerpo da a entender que su cuerpo no fue robado. Porque recordemos que en algún momento habían dejado a los ladrones, a los guardas, ¿para qué? Para que custodiaran la tumba. Custodiaran y Para que que no no se robaran a Jesús. supuestamente le engañaran al pueblo de servicio. Listo. El sudario fue doblado y acomodado a un lado. El hecho de que lo hubieran hecho así da a entender, según la tradición judía, que Jesús regresará porque aún no ha terminado su labor. Esta es una dinámica que llaman la dinámica del amo y su siervo en la cena. Esto lo podemos ver en la página 49 de la cartilla. Alguien que me ayude, por favor. Vamos a leer desde, hay una parte en la mitad de la segunda, mejor dicho acá, desde además. Ya. Sí. Además Jesús dejó una señal, el sudario doblado y acomodado a un lado. Esto tiene que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo y que todo niño judío conocía muy bien. El siervo, cuando preparaba la mesa de comer para el amo, procuraba tener la certeza de hacerlo exactamente de la manera deseada por su señor. Después de que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando afuera hasta que el amo terminase de comer. El siervo no se atrevería nunca a tocar la mesa antes de que el amo hubiese acabado. Al terminar, el amo se levantaría, se limpiaría los dedos, la boca y la barba y haría una bola con el lienzo y lo dejaría en la mesa. El lienzo arrugado quería decir: he terminado ahora, puedes recogerlo. Ahora bien, si el amo se levantaba y dejaba el lienzo doblado al lado del plato, el siervo no osaría tocar aún la mesa porque ese lienzo doblado quería decir: volveré. Qué señal tan grande que Jesús dejó sobre la resurrección, puesto que demostraba al dejar el lienzo doblado o enrollado en un lugar aparte que había resucitado, estaba vivo y su obra continuaba. En segunda medida... Amén. Dejémoslo ahí. Genial. Tremendo, ¿no? Sí, es hermoso mensaje el que nos comparte esto. Si nosotros vemos esta imagen, vemos más o menos lo que ellos encontraron, ¿sí? Pero solamente una persona que hacía parte de la cultura judía podría entenderlo, ¿sí? Entonces nosotros, ahora que se nos transmite de esta manera, podemos entender que efectivamente la obra no ha terminado, la obra continúa. Cada detalle tiene un propósito que muchas veces es difícil que para nosotros se vea o sea reflejado. Pero a medida que uno estudia la escritura, Amén. Dios le da esa revelación. Amén. Entonces, el Señor va a regresar. Amén. El Señor sigue en la tarea. Sí. El Señor está haciendo la tarea. En alguna parte en la escritura, cuando el Señor asciende, dice que era necesario que Él se fuera porque nos preparara morada. ¿El qué está haciendo? Preparando morada para nosotros. Pero esa tarea no se queda ahí. Él viene, va a reinar, y eso lo vamos a ver a continuación. Otras razones que respaldan la resurrección de Jesús es que los testigos que afirmaban haberse encontrado verdaderamente con Jesús resucitado eran los mismos que lo abandonaron cuando lo apresaron, ¿sí? Si bien cuando el Señor decía que Él iba a ser arrestado, ellos decían: no, nosotros no lo vamos a dejar, que no sé qué. Sí, claro, y cuando ven que aparecen todos los que lo van a apresar, ¿ellos qué?
cada quien por su lado, ¿sí? Y dice que entonces todos los discípulos dejándole huyeron en ese momento. No es pensable, esto ya es un tema como de sentido común, no es pensable que aquellos que en algún momento le dejaron botado, ahora entregaran sus vidas, incluso para ser sacrificados, por una mentira inventada por ellos. Si nosotros nos ponemos a ver en libros apócrifos y en otros textos históricos, realmente, ¿cómo terminó la vida de los discípulos? Todos fueron sacrificados. Menos Juan. Y Juan murió exiliado. Exiliado. Pero todos tuvieron su respectiva muerte Ajá. por causa de haber sido seguidores de Jesús, ¿sí? Incluso de Juan creo que antes del exilio hubo un encarcelamiento, ¿sí? Solo que ya se le dio, digamos, como su sentencia de morir exiliado. Pero digamos en el caso de Pablo creo que fue decapitado, el caso de Pedro fue crucificado al revés, el caso, hablan creo que de Santiago. Santiago María apedreado. Sí. Había otro que desbocaron unos caballos y lo desmembraron, ¿cierto? Y todo por causa de Jesús. Entonces realmente, ¿de qué habla esto? De que una de las, digamos, muestras de que efectivamente la resurrección de Jesús no era un chisme, era que estas personas que en algún momento lo abandonaron, ya cuando creyeron, entregaron su vida por esa verdad, no por una mentira. Entonces, psicológicamente hablando, una persona no se va a poner a morir por algo que sabe que es mentira. Entonces, esa es otra razón. Otra razón es que el complot del Sanedrín que se dio para que la gente creyera que no hubo resurrección. ¿Qué era lo que ellos hicieron? Le pagaron a los soldados para que ellos dieran un testimonio falso. Eso lo vemos acá en Mateo 28, 12 al 13, y dice acerca de esto que estamos diciendo, que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, fue algo conocido, fue realmente algo que sucedió, donde le dijeron a los guardias que le daban tanta plata, pero tenían que decir que el cuerpo sí había sido robado, ¿sí? Que los doblegaron sus seguidores y movieron la piedra y se llevaron el cuerpo. Eso es más o menos era lo que querían dar a entender. Ningún otro credo o religión en la historia asegura que su fundador hubiera superado la muerte. Por ahí hablábamos que día de redimidos, ¿no? Sí. ¿Sí? Está De que, en todos los países sí, árabes. pero ¿qué es lo que dice el mensaje? Pues que dice Que que los en la huesos- tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Ah. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Así. Ahí está. Sí. Ahí está. Me encanta. Esa parte me fascina porque es tan Sí. real, Sí. que es maravillosa, es real. Sí. Ahí están los huesos, Ah. el Señor Jesús. Está. Así es. Realmente esa es nuestra fe y es lo que tenemos que predicar, ¿sí? Nuestro Señor no está muerto, ¿sí? Así es. Él está vivo. Entonces, Jesucristo es Dios. Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la preexistencia de Cristo. Porque uno por lo general habla de Cristo después de que se hizo carne, ¿cierto? Después de que el cumplimiento de la promesa se cumplió en Belén, sus papás, bebé, creció y hizo todo lo que hizo, pero no, él no estaba solamente ahí. Dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando habla acerca de verbo, ¿quién es el verbo? Es Jesús. Jesús. Entonces, en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios, ¿sí? Puntualmente esa es la revelación que tiene esa cita. Por otro lado, también nos habla de varias manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Esto es lo que llaman cristofanías. Casi en todas esas cristofanías no aparecía pues obviamente el nombre de Jesús, de esta nueva época, sino que aparecía de otra forma. Aparición de En- Cristo. En casi Ok. todas las ocasiones que apareció así,
se le hacía mención como el ángel de Jehová. Hay una diferencia entre el ángel de Jehová y los ángeles, y es que el ángel de Jehová sí admite adoración. Entonces, digamos, cuando veían que venía el ángel de Jehová, ellos se postraban y le adoraban, él no decía nada. Pero vemos un caso diferente, por ejemplo, con Juan, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en la visión aparece el ángel a Juan? Juan se postra. ¿Y qué pasa? Parece que somos consiervos, ¿sí? ¿Cierto? Es diferente. Acá en estos casos, en cada uno de estos ejemplos que ponemos acá, vemos realmente cómo el Señor no impide que le adoren. Y aquí es donde vamos a pasar a lo que hablábamos ahorita acerca de Jesús como ejemplo. Hay una... terminemos con esta. Ya manifestaciones de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Después de que muere, ¿Él se le aparece a alguien más? Sí, se le aparece a los discípulos. Dice la Escritura que se le apareció más o menos como a unas 500 personas. ¿Sí? Durante los 40 días después, ¿sí? Se le apareció como unas 500 personas, pero después Él ascendió y ni más. ¿Cierto? Hasta ahí. Pero ¿qué pasó con Saulo? Saulo, cuando se le aparece en camino a Damasco, ¿quién se le aparece? Jesús. Es Jesús el que se le aparece. Esto es otra cristofanía, pero ya es posterior. Ya posterior. Ya no es anterior a su humanidad, sino que aquí ya es posterior a lo que él ya había hecho. Entonces, digamos como que son menciones fuera del tiempo de vida que el Señor tuvo acá con nosotros como humano. Entonces, continuemos con esto, los atributos de Cristo. Esto lo vamos a pasar rápido. ¿Cuáles deberían ser los atributos de Cristo? Prácticamente los mismos de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos la omnipotencia, que es ser todopoderoso. Tenemos también por acá, digamos, algunas partes que hablan acerca de esa omnipotencia, del poder que él tenía. Él participó en la creación, como lo dice Génesis, y como también lo mencionaba Juan 1.1, ¿sí? Aquí también habla de que él caminó sobre el agua, que controló el clima, que sanó a los enfermos, que echó fuera a los demonios y que revivió incluso a los muertos. Y dice acá en Colosenses 2.9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era Dios. Dice acá que él también era omnisciente, ¿sí? Que él conocía todas nuestras debilidades y que él las conoce y todas nuestras fallas. Entonces aquí está hablando acerca de la mujer que había pecado, ¿sí? Cuando estábamos hablando acerca del tema de que la habían apedreado, entonces él conocía absolutamente toda la vida de ella, ¿sí? Entonces también vemos cómo sucede esto acá. También vemos cómo le habla a la mujer samaritana, ¿sí? Donde le habla acerca de sus maridos. Dice, y muchos toda la maridos cosa. has tenido, pero ninguno realmente lo hacía. Ajá, entonces él conocía todo, ¿sí? Él conoce todo. También conoce nuestras dificultades, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, hablando en Mateo 10. También nos habla acerca de la omnipresencia de Jesús. Entonces, Él les enseña que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos, ¿sí? No su recuerdo, no su política, no Él como una fuerza, sino realmente su presencia está allí. También cuando le habla a Natanael, antes de que Natanael llegara y lo conociera, él ya había visto a Natanael allá abajo de la higuera, ¿sí? Entonces, es omnipresencia, ¿sí? De él. Por ejemplo, cuando Pablo tuvo la revelación del Señor Jesús, que estuvo encerrado, él se acercó y le habló a Bernabé y le dijo, venga, vayas a Saulo que está en este lugar, Sí. que está en este cuarto, que está en este... Omnipresencia, sí, porque digamos ahí nosotros hablamos ahorita solo de la aparición camino a Damasco, pero él también, así como habló con Saulo, así mismo habló allá con Ananías, ¿era que se llama? No, Ananías.
Ananías, ¿cierto? Era Ananías. Entonces, ahí también vemos omnipresencia del Señor. Ahora, Jesús tuvo oficios puntuales, pero estos oficios aquí les puse claro, no eran humanos, ya eran más espirituales que otra cosa. Entonces Jesús como profeta, la función de un profeta es la de ser portavoz de Dios, y Jesús como ese portavoz proclamó un mensaje en su tiempo y al día de hoy aún aplica para todos nosotros. Y dice Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Esto se puede replicar ahorita? Totalmente. Así como hablábamos acerca de la dispensación de la gracia, estamos en esa dispensación y esto sigue todavía resonando en la vida de toda la humanidad. El arrepentimiento, o si no, no vamos a llegar a salvación. Él también como profeta, que una de las características de los profetas era que profetizaban. Ellos, digamos, como que preveían cosas y las comentaban. Entonces él hablaba, por ejemplo, de la predicción de su muerte, él sabía que lo iban a matar, ¿sí? También hablaba acerca de la negación de Pedro, ¿sí? Cuando él dice, no, que esto ni te acontezca, ¿sí? Entonces él llegó y le dijo que antes de que cantara el gallo, 3 veces lo iba a negar. También predijo la traición de Judas. Ahora él como sacerdote, que esta es la parte más bonita. Dice, la palabra menciona a Jesús como nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4, 14 al 15, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Hebreos se empieza a hablar de él como sacerdote, pero esto lo vamos a ampliar un poco más. La función principal de un sacerdote es ser un constructor de puentes, y esto se traduce en ser mediador entre Dios y los hombres. Nosotros estamos llamados a ser sacerdotes, estamos llamados a ser constructores de puentes, porque es que desafortunadamente nosotros, así como lo decíamos al principio, nosotros no creemos y por tanto no obedecemos. ¿Qué pasa con las personas que están alejadas de Jesús? Que no han creído, les falta creer. Pero entonces nosotros podemos ser utilizados para eso, a través de nuestro testimonio, a través de un consejo, a través de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene dificultad con el cáncer, por ejemplo, ¿sí? Con una enfermedad, yo les puedo decir, en el caso de mi esposa fue sana del cáncer. El Señor puede sanar un cáncer, ¿sí? Esto puede traer esperanza a las personas. ¿Y esto qué hace? Que la persona que no cree en algún momento pueda conectarse con ese Dios que no conoce, al que no le cree. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Logramos ese puente entre esa persona y Dios. A eso fuimos llamados. Y aquí dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando se habla acerca de este tipo de mediador, de este tipo de sacerdote, ya va un poco más allá, ¿sí? Y es precisamente cuando se habla acerca del sacrificio. Dice acá en Hebreos 9, 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, del que está reflejado arriba, porque todo lo que estaba en el tabernáculo es un reflejo de lo que está arriba, ¿sí? Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como pasaba en el pueblo judío, era una vez al año que se presentaban, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, o sea, hablando acerca de los becerros, hablando acerca de todo lo que sacrificaban allá. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado.
Hay una cosa aquí y es que algo que es muy lindo dentro del tema de la resurrección, y es algo que yo siempre repito, y es que en la tarea de Jesús como sacerdote, él no solamente era sacerdote, sino que también era el sacrificio. Entonces, él entra, como lo hacía el sacerdote cada año, él entra a la presencia de Dios y ofrece el sacrificio. ¿Qué sacrificio ofrece en este caso? Su vida misma, ¿sí? Pero ¿cuál era, digamos, la evidencia de que efectivamente Dios había recibido ese sacrificio? Que el sacerdote salía vivo, salía con vida. Recordemos lo de las vestiduras, las colitas estas y las campanitas, porque era necesario que uno supiera que el sacerdote adentro estaba vivo, primero para que lo pudieran jalar si se hubiera muerto, ¿sí? Pero la otra era como tener la esperanza de que efectivamente él iba a salir. Yo creo que la emoción del pueblo, cuando escuchaban el tilín, 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 otra vez de salida, ¿sí? O sea, era, se aceptó el sacrificio, ¿sí? En este caso, el Señor no salió haciendo tilín, tilín, salió vivo, resucitó, movió la piedra, se apareció entre todos los vivos durante 40 días. Manifestó que efectivamente había resucitado. ¿Eso qué quiere decir? Que el sacrificio fue recibido, que su sangre santa sí sirve para el perdón de pecados. Entonces, por eso la dispensación de la gracia, ¿sí? Por eso es que nos dice la Escritura que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y para alcanzar el oportuno socorro. Oportuno es tiempo, dentro de tiempo, es a tiempo. Dentro de esa dispensación, ahí es donde viene el oportuno socorro. Hoy podemos entrar delante de la presencia de Dios con todas nuestras fallas, con todos nuestros errores, pidiéndole perdón por nuestra misericordia y por ese oportuno socorro. Es por eso que realmente Jesús no se quedó solo como sacerdote, sino que también fue el sacrificio, y ese sacrificio fue recibido. Ahora, esta parte me parece muy linda porque precisamente tiene que ver con lo que hablaba Edwin hace un momento, con respecto de que Jesús es nuestro modelo. Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec, que de pronto esto es algo que uno dice, ¿qué es Melquisedec? ¿Ustedes recuerdan quién era Melquisedec? La descendencia de la tribu de Judá que venía Cristo, ¿no? Que empezó como sacerdote. No, la persona. La persona. Melquisedec es un rey, ¿sí? Que según lo que dice la Escritura, él era el rey de Salem, ¿sí? Y era llamado rey de paz, rey de justicia, ¿sí? Y él a la vez era sacerdote. Él fue el que le recibió los diezmos a Abraham después de que Abraham había obtenido victoria sobre el territorio, ¿sí? Entonces, ese sacerdote tiene una connotación muy especial ahí. Y se hace la mención de él en Génesis 14:29 como una persona, ¿sí? Y en Hebreos 6:20 se hace la mención de que el sacerdocio de Jesús era conforme al orden de Melquisedec. Entonces quiero que lo leamos. De pronto se nos va a quedar un par de diapositivas sin ver, pero ustedes esos les quedan como tarea. Entonces, vamos al libro de los Hebreos y vamos a leer el capítulo 7. Y vamos a leer puntualmente lo que nos están indicando acá. El 1 al 4, por favor. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se le dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz.
No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida, a semejanza del Hijo de Dios. Sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Listo, ahora del 11 al 28. Dice, entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual le basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, porque fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en el lugar del orden de Leví y Aarón. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han visto en el altar como sacerdote. Bueno, dejémoslo un momentico hasta ahí. Ahí nos está haciendo una pregunta, ¿sí? Lo primero es que nos está presentando un sacerdote, ¿sí? Y aquí tenemos que tenerlo muy presente. Dice que permanece sacerdote para siempre, hablando acerca de Melquisedec. ¿Quién es el único sacerdote para siempre? Jesús. Entonces ahí estamos hablando de una cristofanía. A pesar de que no hace mención dentro de las anteriores, ahí estamos hablando de una cristofanía. Y dice acá que él fue hecho semejante al Hijo de Dios. Cuando hablaba acerca de que no tenía mamá, de que no tenía papá, de que no se sabía su principio ni su fin. Entonces realmente estamos hablando de una persona muy singular, ¿sí? Y no solamente de un ser humano. Por otro lado, cuando en el versículo 11 hace la pregunta de que si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿cuál era el sacerdocio levítico? El del sacrificio cada año, ¿sí? Si la perfección se hubiera logrado a través de ese sacerdocio, no habría sido necesario que hubiera un segundo sacerdocio. Y por eso habla acerca de 2 sacerdocios. Habla del sacerdocio del tipo de Leví, que era el hecho por Aarón, ¿sí? Y todos sus descendientes. No vamos a seguir leyendo esto, solamente tengámoslo como tarea. Les voy a explicar, digamos, qué era lo que pasaba acá. El sacerdocio de Aarón implicaba que año tras año hubiera sacrificio. Pero entonces, un sacerdote por más tiempo que durara, no iba a quedar sacerdote para siempre. En algún momento iba a morir. En algún momento su edad le iba a impedir continuar con eso. Entonces, ¿quiénes seguían con el legado? Sus hijos. Exacto. Entonces, este tipo de sacerdocio era imperfecto, ¿sí? E ineficaz, dice la palabra de Dios. Entonces, era necesario que viniera un sacerdocio que aboliera absolutamente todo eso. Y venía como el sacerdocio, como el de Jesús, pero según el orden de Melquisedec. No un hombre que pudiera perecer, sino habla acá de un sacerdocio indestructible, ¿sí? Entonces, por eso es importante lo que hablábamos ahorita. Jesús es el modelo que nosotros debemos seguir como sacerdotes. Jesús es el modelo que nosotros tenemos que seguir como hijos de Dios. ¿Para qué? Para lograr entrar dentro de esa línea de la gracia, ¿sí? Y no quedarnos en la de la ley, pues porque sabemos que realmente la ley en algún momento fue necesaria para empezar como a enderezar un poquito lo del pecado, pero igual no era eficaz a la hora de salvar y rescatar. Entonces, mis hermanos, yo creo que ya damos por terminada la clase de hoy con la siguiente idea en la cabeza. Hay una última función de Jesús y es su función como rey. Esa función todavía no la ha desarrollado ni la está desarrollando. Es una función que viene, que está próxima y que viene primero con la venida de Jesús por su pueblo, que la conocemos como el arrebatamiento, y luego nosotros como pueblo vamos a venir con él, ¿sí? Para rescatar, pues digamos,
el resto de lo que hay y cumplir con lo que está escrito. Y ya él posicionándose allá en el templo de Jerusalén es que va a reinar de ahí para adelante. Entonces, ¿por qué arrancábamos con esa premisa de qué tan importante es Jesús para nuestras vidas? En Él está todo. En Él está el cumplimiento de todo lo que se había dicho, pero también está el cumplimiento de todo lo que nosotros estamos esperando. Hay una palabra que se repite y se repite en Hebreos y es la palabra esperanza. ¿Nosotros qué esperamos para nuestro futuro, para nuestra eternidad? Esperamos eso, eternidad, esperamos salvación. Y la garantía de eso está precisamente en ese sacerdote Jesucristo, ¿sí? En que Él no es un sacerdote que dejó de hacer las cosas, en que las sigue haciendo y en que lo que Él hizo efectivamente fue efectivo, se cumplió, se logró y realmente logró el perdón de pecados de toda la humanidad y en este caso pues el de los nuestros. Ya después vienen otros temas relacionados con la tarea encomendada de Jesús, que eso no es, digamos, como algo nuevo para nosotros. Esa tarea tiene que ver con la gran comisión, ¿sí? Y creo que todos estamos relacionados con la gran comisión, ¿cierto? Entonces les recomiendo por favor que leamos lo que corresponde a la gran comisión y lo vamos a meter dentro de la tarea que vamos a tener para esta semana. Les iba a compartir algo más, pero digamos con respecto de la tarea, pero no lo vamos a dejar ahí, sino que lo vamos a expandir un poco y vamos a meter un poquito de lo de la gran comisión. Entonces yo creo que hoy en la tarde les estoy enviando la tarea para que la puedan desarrollar. La tarea es de aquí al sábado hasta antes de medianoche. Es un trabajo escrito, ¿sí? En el cual pues la idea es que primero me hablen de cuál sería nuestra tarea como iglesia dentro de las funciones que vimos de Jesús, digamos, como profeta y como sacerdote, nosotros cómo lo podríamos aplicar como iglesia. Y lo segundo, ya esto, digamos, como enmarcado en lo que tiene que ver con la gran comisión, ¿sí? Entonces de eso se trata. Entonces quiero que por favor nos despidamos en oración. Edwin, por favor, que es nuestro invitado del día de hoy. Entonces para que por favor nos podamos. Amado Padre, amado Dios, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel por esta mañana, Padre, porque pones, Señor, esa disposición, ese esfuerzo, ese sentir, Señor, en nuestros corazones de venir hoy domingo, Señor, de madrugar y estar dispuestos a que tú nos hables, Señor, nos redargullas, nos instruyas, nos formes, Señor, y que por medio de tu palabra trascienda, Señor, el entendimiento y la sabiduría humana de nosotros, Señor, y que permitas que podamos también ser instrumentos en tus manos para las demás personas, Señor. Te damos gracias por la vida de Alejo, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y, Señor, ponemos este resto de día en tus manos para que nos acompañes y pues igual manera ser agradecidos con todo lo que nos brindas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, amén. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias. Voy a cerrar acá.